bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Espero que estén todos muy bien. Bueno, los seguidores habituales se habrán dado cuenta de que no pusimos ahí una plaquita en el canal avisando que el domingo pasado, que se jugaba la final de la Copa Mundial, no emitíamos Mates con Historia, por obvias razones pusimos. Bueno, sepan disculpar, por eso lo hacemos esta vez de modo casi excepcional, entre semana, luego de que Argentina saliera campeón de la Copa del Mundo. Bueno, básicamente no lo hicimos porque primero no lo iba a ver nadie, segundo porque mi editora jefe se declaró en quite de colaboración, podríamos decir, y fue raudamente junto con sus hermanos al Monumento a la Bandera. Acá en Rosario, donde vivimos, la gente suele concentrarse en ocasiones como estas, ¿no? Ahí en las inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera, sobre el río Paraná, en Rosario. Vamos a tratar de poner algunas imágenes para ilustrar. Pero bueno, acá estamos. Y la verdad que yo tenía pensado, miren lo que son las cosas, ¿no? Cómo todo se vincula con la historia. Porque la semana pasada había algunos ex compañeros míos del colegio, que son seguidores de Mates con Historia, me mandaron un artículo de una autora que escribió una columna de opinión en el Washington Post, ¿no? El famoso periódico norteamericano de la ciudad de Washington. No recuerdo el nombre de la autora. Yo lo leí porque me preguntaban, bueno, ¿qué opinás? ¿No? Después el artículo se hizo viral, llamémoslo así, en el que la autora se preguntaba, el título era algo así, ¿por qué no hay jugadores negros en la selección argentina de fútbol? ¿No? ¿Por qué no hay jugadores negros en la selección argentina de fútbol? Entonces me pareció, puse algo en Twitter, algunas reflexiones, pero me pareció, digo, bueno, vamos a analizarlo en Mates con Historia, porque nunca hemos analizado de lleno la cuestión de la esclavitud, ¿no? O de la población negra que hubo en lo que fue en algún momento el Virreinato del Río de la Plata, hoy buena parte de ella la Argentina. Algo dijimos cuando hicimos un Mates con Historia dedicado a la mazorca, la Sociedad Popular Restauradora en épocas de Juan Manuel de Rosas. Les vamos a dejar el link como para que lo vean. Allí analizamos un poquito el fenómeno de la enorme popularidad que tenía Juan Manuel de Rosas entre la población negra de Buenos Aires, que la había, pero no era significativa en número, ¿no? Vamos a ir aclarando algunas cuestiones. La autora de esta nota, que está traducida, se puede leer en castellano, ¿no? Llama la atención que diga que vivió durante 20 años en Argentina, es decir, podríamos decir una estudiosa o una conocedora de la realidad argentina. Toda la nota trasunta y transpira esta cosa muy de la ideología woke, ¿no? O las culturas, la teoría crítica de la raza, ¿no? Muy generada en los ambientes académicos norteamericanos, en los últimos años trasladada también a la intelectualidad, aparte de la intelectualidad europea, en Europa occidental al menos, ¿no? Que tiene este prejuzgamiento. Para mí hay una cuestión de anteojeras ideológicas en la autora, que analiza un fenómeno como es, por ejemplo, la composición racial de un pueblo, de una nación de claro componente inmigratorio, como fue la Argentina, ¿no? Como lo es la Argentina, al igual que Estados Unidos, Brasil, podríamos decir, con la anteojera ideológica de lo que fue el proceso norteamericano, de la cuestión de la esclavitud, del trato a la población negra de origen africano, etc., ¿no? Entonces, claro, como ellos tienen un pasado racista y de una esclavitud que esclavizó a millones y de la cual se la abolió
se la abolió la esclavitud en Estados Unidos en 1865, es decir, bien entrado al siglo XIX, ¿sí? No al comienzo del origen institucional de los Estados Unidos, bien entrado varias generaciones después, y la abolición de la esclavitud en Estados Unidos tampoco supuso el fin de la segregación racial, porque si bien se abolió la esclavitud, lo sabemos, ¿no? La presidencia de Abraham Lincoln, en fin, persistió la segregación de la población negra, cuyo porcentaje varía dependiendo de los estados, ¿no? Pero muy numerosa, sobre todo en la parte sur de los estados del sur de Estados Unidos, donde habían sido esclavos, ¿no? Durante siglos. La segregación, decía yo, persistió hasta bien entrado el siglo XX, con las prohibiciones que sabemos. Los negros no podían ser estudiantes universitarios. Estamos hablando del Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, década del 50, década del 60. No es que no podían porque no tenían plata para pagar la matrícula. No podían porque había disposiciones que lo prohibían expresamente. Vamos a tratar de ser explícitos en estas cuestiones, ¿no? Y claro, como una solución, pongo comillas, a ese problema, lo que se intenta o se intentó décadas atrás es la cuestión de los cupos. La cuota, el cupo negro en el ingreso a una universidad. Por ejemplo, doy un caso, ¿no? Entonces, claro, para remediar aquellas injusticias de siglos atrás, de generaciones anteriores, ahora se embarcó la sociedad norteamericana como solución en lo que se llama técnicamente, en el ámbito del derecho constitucional, las acciones positivas, ¿no? Las acciones positivas. Esto trae otros problemas, pero bueno, no nos podemos meter hoy en esta cuestión que es más técnica del derecho, sepan disculpar los abogados, los colegas, porque vamos a tratar de volver a lo del artículo. ¿Por qué en la Argentina? ¿Por qué alguien desde Estados Unidos se pregunta en el tono de cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo puede ser que en la selección argentina no haya negros? Y la autora dice, porque había población negra, hay población negra, Argentina presume, pero es un mito, dice, de ser una nación europea, blanca, y eso no es así. Entonces vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a ir por partes. Primera cuestión, que hay que ver la esclavitud en un contexto mundial, histórico. Cuando España descubre América, la esclavitud era una práctica tolerada. Había esclavitud, existía la esclavitud, desde los albores de la humanidad había esclavitud. Los griegos tenían esclavos, en Roma se toleraba y se tenía la mano de obra esclava, en fin. La Europa cristiana prohíbe la esclavitud, aunque la tolera en supuestos muy puntuales, por ejemplo, los vencidos si estos eran, digamos, infieles, ¿no? Pero ojo que la esclavitud también, va a haber una esclavitud que va a tener como esclavos a población blanca. Esto, digo, para desestructurarnos, ¿no? Hay una orden religiosa católica que surge y ofrece como carisma la orden de la merced, los mercedarios, ¿no? Se abocan específicamente a ir a rescatar a los cristianos esclavizados por los pueblos islámicos. Estamos en la etapa del fin de la Edad Media, 1100, 1200, 1300. Pues poblaciones africanas del norte, que era todo dominio del Islam, que cuando podían y atacaban poblaciones blancas, europeas del sur de Italia, de las costas españolas, del sur de Francia, etc., se llevaban como parte del botín no solo elementos materiales, sino también a población blanca, europea, cristiana, a la que sometían a esclavitud. Y los mercenarios, por ejemplo, tenían como misión ir y ofrecerse en una suerte de intercambio de prisioneros, ¿no? Si me permiten la expresión. Entonces, ven cómo la esclavitud era un elemento muy presente, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad.
uno tiene la idea, cuando escucha, ¿no?, esclavitud, de las plantaciones de algodón de los estados sureños de Norteamérica. No sé si a ustedes les viene esa imagen, ¿no? Los barcos negreros. Yo soy de la generación que se formó viendo en televisión una producción de los 70, Raíces se llamaba esa producción, una producción norteamericana. La historia de Kunta Kinte, la historia de Kunta Kinte, a los más viejos les va a sonar, ¿no? Entonces, claro, los negros que venían del África, que eran comercializados como mercaderías, negocio macabro, por cierto, y que se instalaban y vivían y tenían sus hijos, que serían esclavos como ellos, en las plantaciones, estas plantaciones de algodón, de tabaco, en Alabama, Georgia, Mississippi, Missouri, en fin, ¿no? Pero ojo que la esclavitud también era practicada en los estados del norte. Había esclavos en Nueva York, en Massachusetts, en Connecticut, en fin, ¿no? No es que eran solo esclavistas los sureños, ¿no? Los sureños van a utilizar una mano de obra esclava a gran escala, que era lo que demandaba y hacía rentable la producción de materias primas como el algodón, por ejemplo, ¿no?, que van a exportar a Inglaterra, básicamente. Bien. ¿Y en la América Española? ¿Va a haber esclavos negros? Sí, va a haber esclavos negros. Va a ser un negocio tolerado, admitido, regulado. Hay que ponerlo en ese contexto en el cual no había ni visos de que la esclavitud fuera abolida, ¿no? Se me ocurre compararlo, permítanme, pueden disentir con esta comparación, como la prostitución, ¿sí? Es una práctica ancestral, es muy difícil prohibirla, ¿sí?, la prostitución. Y podríamos decir que es una práctica tolerada, o sea, no es que se la fomente, no es que se la estimule. De alguna manera los estados, en la actualidad me refiero, tampoco se inmiscuyen porque casi que podríamos decir es una actividad entre particulares. Claro, lo que se reprime es el tráfico con fines de explotación sexual, pero la prostitución como tal es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y aparte hay que ver si no sería hasta contraproducente su prohibición. Esto es un tema que se discute hasta el día de hoy. Pero volvamos a la esclavitud. Hay un dato interesante. Y acá conectamos con la colonización española. Porque uno podría preguntarse, ¿por qué en la América Española o en la América Portuguesa, Brasil, las autoridades virreinales toleraban el tráfico de esclavos? ¿Por qué se introducían esclavos? Bueno, se introducían esclavos, entre otras cosas, porque España nunca esclavizó a las poblaciones nativas de América. Esto es algo que hay que también entenderlo de una cierta lógica. Digo, para los que están con la leyenda negra antiespañola y que España cometió el genocidio, venía a explotar acá a los nativos, matarlos. Bueno, a ver, ya lo hemos dicho en varios videos vinculados al 12 de octubre. Si la idea era explotar económicamente el continente, yo creo que no lo era. Pero bueno, supongamos. ¿Cómo van a exterminar a la mano de obra nativa que iba a trabajar en las minas de plata, en las minas de oro, en las plantaciones? ¿Quién va a trabajar eso? ¿Cuál va a ser el recurso humano para trabajar? Si los españoles se supone que tampoco querían saber nada con trabajar ellos. Los nativos, contestan algunos ignorantes, ¿no? Esclavizaban a los incas, a los aymara, a los aztecas. No. Precisamente porque hubo una España que esto lo discutió apenas iniciada la conquista de América y llegó a la conclusión, esto está en los documentos, en las leyes de Burgos, en los documentos, en las cédulas reales de los reyes católicos primero y de Carlos I y Felipe II después, que ratificaron el criterio por el cual, también lo va a decir el Papa en 1537, en una bula papal, Sublimis Deus, 1537. Los nativos de América, los indios, son seres libres y racionales. Son seres libres y racionales. Y por tanto, no pueden ser sometidos a esclavitud. Así, de sencillo. Los indios no pueden ser esclavizados.
Por supuesto que las leyes de Indias van a reglamentar el trabajo indígena. Bueno, pero eso es como reglamentar hoy el trabajo. La ley de contrato de trabajo reglamenta el trabajo humano, ¿sí? Establece obligaciones recíprocas de empleadores y trabajadores, derechos, en fin, ¿no? Se establecía ese régimen laboral indígena a través básicamente de 3 instituciones. Los estudiantes de Historia Constitucional Argentina que me han tenido como docente, a mí o a otro, lo sabrán. La mita, la encomienda y el yanaconazgo. La mita, la encomienda y el yanaconazgo. La mita era el régimen indiano para la reglamentación del trabajo en las minas. Muy vigente en lo que sería el cordón cordillerano, empezando desde el Alto Perú, hoy Bolivia, siguiendo por Perú hasta Colombia y hasta México, la mita. Curiosidad, y al margen, para mis amigos los negros legendarios, la mita ya era una institución que estaba en América antes de Colón. Porque alguien explotaba los recursos mineros antes de que llegaran los españoles, o pensamos que el oro crecía como el maíz. Entonces, como si fuera una mazorca, un termo, los incas sacaban oro y entonces hacían sus alhajas. No, era a través de la explotación minera. Entonces, los incas, los aztecas reglamentaban el trabajo minero de su propia gente. Bien, cuando viene España lo que hace es corre a los jerarcas aztecas y a los mitayos, a los incas, y dice ahora lo va a explotar la corona española. Ok, bien. Pero claro, sigue habiendo necesidad de mano de obra. Y entonces España empieza a autorizar en cuentagotas la introducción de esclavos africanos, de origen africano. De ahí la población negra, de origen africano. Por lejos, el ingreso de población negra para trabajar en territorios como esclavos, en territorios españoles, va a tener como destino la zona del Caribe, la zona antillana, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, la costa de hoy Venezuela, Colombia. Y por eso que en esas zonas hoy la población negra es significativa, porque fue básicamente a esos lugares. ¿Por qué fue a esos lugares? Y no, por ejemplo, al Río de la Plata. Porque comprar esclavos era caro, era muy caro. O sea, comprar un esclavo era como comprar hoy un auto 0 kilómetros. No todos tenían la fortuna ni la escala de actividad productiva alguna que ameritara y que posibilitara la adquisición de 100, 200, 300 esclavos. Entonces, primer elemento, ¿por qué no va a haber una enorme masa de población, una significativa población de origen africano en lo que hoy llamaríamos el ámbito rioplatense? Por una cuestión económica. En Buenos Aires, recién en 1713, 2 siglos después del asentamiento de los primeros españoles, se va a autorizar el primer asiento de esclavos, así se lo llamaba, el primer asiento de esclavos, luego de la travesía del Atlántico, en esos barcos, los barcos negreros, los que sobrevivían al viaje en condiciones penosísimas, claramente, llegaban a un puerto y en ese puerto es como que estaban en cuarentena por la cuestión de las enfermedades, ¿sí? La época. Y además para revitalizarlos, para hidratarlos, para alimentarlos, porque era una odisea esa travesía, ¿no? Y ahí se los vendían. Eso se llamaba el asiento de esclavos, ¿no? En Buenos Aires recién en 1713, luego del fin de la Guerra de Sucesión Española, y a Inglaterra, que saca tajada de esos tratados, no territorial, de alguna manera va a controlar el tráfico negrero, no solo con sus colonias de Norteamérica, sino también entre el África y las colonias españolas y portuguesas en América, ¿no?
Pero en el asiento de esclavos de Buenos Aires, los esclavos eran introducidos al continente y seguían rumbo hacia el norte, básicamente hacia el Alto Perú, que es donde estaban las explotaciones económicamente redituables, la mayor cantidad de población de esa época. Olvidémonos de la Argentina rica en base a exportar trigo y ganado, que eso va a venir después, una vez que ya fue abolida la esclavitud. Una vez que ya fue abolida la esclavitud. Entonces, a lo sumo en Buenos Aires, en Montevideo, algunas familias, también órdenes religiosas, van a adquirir esclavos que van a ser destinados a lo que llamaríamos el servicio doméstico, ¿sí? Personal doméstico de las casonas, de las familias adineradas de Buenos Aires, que eran pocas en una sociedad muy poco habitada. Buenos Aires tiene en 1810 40.000 habitantes, la ciudad de Buenos Aires, 40.000 habitantes. La autora dice, y acá conectamos un poquito también para explicar por qué no hay negros en la selección argentina, que parece preocuparle a esta autora. La autora dice algo relativamente cierto. Dice que a comienzos del siglo XIX se calcula que la población negra era 1/3 de la población. Y esto es interesante. Este análisis creo que lo ha hecho Marcelo Ramírez en el canal Humo y Espejos. Les recomiendo, muy buen análisis. Yo voy a hacer una síntesis de acá, por eso lo cito a él. Y el otro día también Claudia Peiró, periodista de Infobae, la hemos citado ya varias veces, les sugiero que se suscriban al newsletter cuya autora es Claudia Peiró. El newsletter, ustedes entran al sitio Infobae, van a la parte de newsletters, hay muchos. Uno que se llama Contracorriente, ese es el newsletter de Claudia Peiró, ¿no? Y también analiza en el último newsletter esta cuestión, ¿no? Refutando, contestando o analizando esta nota del Washington Post, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema? El engaño, el truco, si me permiten. Claro, hemos dicho en las invasiones inglesas, 1806-1807, va a haber un regimiento criollo, ¿no?, de nuestras fuerzas, que va a ser de pardos y morenos. Con lo cual, si había un regimiento formado por pardos y morenos, que eran esclavos, y que van a luchar con criollos, con andaluces, con catalanes, con castellanos, con vizcaínos, con salteños, con correntinos, para expulsar al invasor inglés, es porque había población, claro. Pero el tema está en que esa población era 1/3 en 1810, pero de 40.000 habitantes, ¿se entiende? Y lo que la autora no tiene en cuenta es que en 1813, la Asamblea Constituyente, la famosa Asamblea del año 13, el año que viene, prometo, vamos a dedicar un Mates con Historia a la Asamblea del año 13, pero algo que dijo o estableció la Asamblea del año 13 fue, no abolió la esclavitud, eso es un error. La esclavitud se va a abolir recién en 1853, con la sanción de la Constitución Nacional. Pero la Asamblea del año 13, 40 años antes, lo que dispone es la conocida libertad de vientres. Libertad de vientres, ¿qué es esto? En 1813, en este rincón del planeta, cuando en el hemisferio norte todavía quedaba un trecho para tratarlos como esclavos a los negros, en este humilde rincón del planeta, las Provincias Unidas del Río de la Plata disponen que los hijos de esclavos nacen libres. Los hijos de esclavos nacen libres. Es curioso, me adelanto un poquitito a ese Mates con Historia del año que viene, que vamos a dedicar a la Asamblea del 13. Después, el directorio dispone ampliar esta ley, es una ley, la ley de libertad de vientres, y va a abolir la esclavitud. Pero hay un embajador
No estaba en Buenos Aires porque no habíamos declarado la independencia, pero sí estaba acreditado el embajador inglés en la corte de Río de Janeiro. Hace llegar a las autoridades del Río de la Plata su desazón, su sorpresa, a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Por esta innovación de abolir tan súbitamente la esclavitud, ¿no? Claro, nosotros tenemos frontera con el Imperio del Brasil, que en ese momento era Portugal, en 1822 Brasil, y en Brasil había una masa de población negra, esclava, muy cuantiosa, muy numerosa. Entonces, un estado fronterizo que aboliera la esclavitud era un peligro, como sucedió luego en Estados Unidos 50 años después, 50 años después, cuando los estados del norte van a abolir la esclavitud y tenemos, por series como Raíces y la literatura, esto de que los esclavos de Virginia se escapaban y trataban de llegar a los estados en los que la esclavitud había sido abolida, ¿no? Claro, una tentación entre vivir como esclavo y fugarme de noche y tratar de llegar a campo traviesa 300, 400 kilómetros y ser libre, y bueno, más de uno lo pensaba. En fin, para no irme por las ramas. Bueno, entonces el directorio da marcha atrás con esta medida, pero la Argentina va a abolir definitivamente la esclavitud en 1853. Tengamos en cuenta que, digo, para la autora del Washington Post, Brasil va a abolir la esclavitud en 1889. En 1889. Pero, y para ir cerrando un poquito este análisis, es un análisis así como al pasar. Entonces, ¿qué pasó con esa población negra? Esa población negra permaneció en Buenos Aires, en Montevideo, en algunos lugares, ya alejándonos de Buenos Aires, que era el lugar del asiento de esclavos. La presencia de los negros se reducía, ¿no? Se reducía, pero van a estar presentes en la sociedad. Y por supuesto que van a participar en todos los avatares históricos de esas primeras décadas, que se llevaron la vida en guerras civiles y en guerras internacionales. El cruce de los Andes. San Martín recluta soldados negros para el cruce de los Andes. Claro, cruzan 5.000, vuelven 10 años después, 200. Pero no es que se usara a los negros como carne de cañón en esas expediciones, porque ahí morían negros, criollos, mestizos, blancos, porque era una aventura de no retorno. Los que se iban de acá, llegaron a Guayaquil, a Riobamba, y no todos volvían, ¿no? Pero no había una cuestión de segregación racial. La sangre que se derramó en esas innumerables batallas no distinguía razas. No distingue raza. Esto es lo que quizás les cueste entender a los anglosajones, ¿no? Y nosotros tenemos que ser muy precavidos a la hora de no comprar estas historietas ideologizadas, ¿eh? Y aplicarlas a nuestra realidad, porque nuestra realidad es bien distinta, ¿no? Claro, en la segunda mitad del siglo XIX va a haber una oleada inmigratoria. Se calcula que van a llegar a unos 3, 4 millones de inmigrantes a lo que hoy es la Argentina, concentrándose básicamente en la zona de la Pampa gringa, la Pampa húmeda, el litoral. Y claro, acá la cuestión es bastante lógica. Si la población negra era 1/3 en 1800, cuando Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, es lógico pensar que siga siendo de 1/3 en una Buenos Aires que un siglo después va a tener 500.000 habitantes, cuando en realidad la inmigración es procedente de Italia, España, el País Vasco, lugares como Siria, como Croacia, en fin, el proceso inmigratorio argentino, ¿no? Y no es sensato permanece el porcentaje de modo inalterable. Con otro agregado que es propio de nuestra idiosincrasia. Acá desde siempre nosotros fuimos partidarios y experimentamos el proceso de mestización, no de segregación. Acá nunca tuvimos un apartheid, mucho menos en cuestiones amorosas y de cama. Eso es ajeno a nuestra tradición, desde los primeros conquistadores, que se casaban con indias, se casaban en Sacramento y tenían sus hijos. Y también
lo van a hacer con la población negra. Y va a haber mezcla de razas entre indios y negros. Quienes no se mezclaban eran los del norte, los anglosajones. Eso no mezclaban su sangre. En fin, no sé. Concluyan ustedes quién tiene prejuicios raciales. Para mí es bastante claro. ¿Qué quieren que les diga? ¿No? Digo, por esto del artículo, ¿no?, del Washington Post. Entonces, lo más probable es que esa población negra se haya mimetizado y se haya mezclado y esté presente en el ADN, si lo hiciéramos, de muchos que están hoy poblando el territorio argentino. Ahora, que no se note en la pigmentación, bueno, eso es un dato que puede explicarse a través de estos elementos, ¿no? Ahora, notable, ¿no?, esta doble vara para medirnos a nosotros y no mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, para recurrir a una metáfora evangélica. Cuando Estados Unidos declara su independencia de Inglaterra, no tiene mejor idea que fomentar y va a abolir la esclavitud. Claro, abolir la esclavitud no significa abolir la segregación. Entonces Estados Unidos fomenta la creación de un país africano que aún existe, Liberia, búsquenlo, está en Wikipedia. Liberia es un país inventado por Estados Unidos a comienzos del siglo XIX. Capital Monrovia, en honor a James Monroe, presidente norteamericano. Liberia, capital Monrovia. ¿Para qué se funda? Se crea ese país africano por parte de Estados Unidos para enviar ahí contingentes enteros de población negra, porque una vez abolida la esclavitud no tenían cabida en esa sociedad WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant. Es histórico esto, ¿no? ¿Argentina hizo eso? No. Que yo tenga noticias, no. Y lo mismo hizo Inglaterra con Sierra Leona, otro país africano, inventado por Inglaterra. No como colonia, sino como un estado al cual derivar lo que ellos entendían como lacras sociales. Fíjense, no estoy inventando nada, esto está en Wikipedia. Entonces, para ir cerrando, me parecía interesante hacer un análisis de cómo son algunos hechos históricos que se nos presentan. Lo que no me parece casual es la nota que aparezca en el Washington Post. Esto lo vengo notando desde hace un tiempo, ¿no? Porque cuando ellos proyectan hacia nosotros sus propias miserias históricas, lo hacen por algo. No, me cuesta creer que una articulista haya inventado esto, nada menos que en el Washington Post, sabiendo que esto va a traer cola, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos y no comernos un engaño. Podríamos seguir hablando, ¿no?, sobre la cuestión de la esclavitud, quizá la retomemos, porque va a haber un racismo en cierta intelectualidad argentina, pero esa es la intelectualidad de Sarmiento, de Mitre, que precisamente adopta criterios de análisis procedentes del mundo anglosajón. Eso sí, basta leer lo que opinaba Sarmiento, ¿no?, de la población negra, de los indios, ya lo hemos dicho. Pero ese no era el sentir mayoritario del pueblo argentino. Entonces, para tenerlo en cuenta y para no equivocarnos en el análisis, me parecía interesante. Cercanos al 24 y el 25 de diciembre, les deseo, en nombre mío y de mi familia, que pasen una muy feliz Navidad. Vamos a tener otro Mates con Historia la próxima semana, pero les deseo de todo corazón y un gran agradecimiento por este permanente acompañamiento. Les deseo a todos ustedes una muy feliz Navidad. Que Dios los bendiga mucho. Adiós.